today we are going to start reading the Bible Vamos in a, 1 Samuel. vamos a empezar a leer la Biblia en el libro de Samuel, Primera de Samuel. 1 Samuel chapter 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Glory to the name of Jesus. Gloria a Jesús. The title for this preaching is Go Out from the Hideout. Go out from the hideout. El título para esta noche es Sal del escondite. Amen. Praises to Jesus. Let's start. This is a little bit long. We are going to read only some verses that summarize this portion of the scriptures. Este pasaje de la escritura es un poco largo, pero vamos a leer algunos para resumir esta parte de la escritura. So let's start reading in verse 6. Vamos a empezar a leer en el versículo 6. And Jonathan said to the young man that bare his armor, Come and let us go over unto the garrison of this uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for there is no restraint to the Lord to save by many or by few. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amen. So in this passage, we find Israel in warfare against the Philistines. En este versículo encontramos a Israel en guerra en contra de los filisteos. We know that Saul was the king at that time, Sabemos que Saúl era el rey en ese tiempo, that God had chosen Saul to be the king. que Dios había escogido a Saúl para ser el rey. But unfortunately, Pero desafortunadamente, Saul disobeyed the Lord. Saúl desobedeció al Señor. Amen. Amen. Saul didn't obey everything the Lord had told him, Saúl no obedeció a todo lo que el Señor le mandó. and because of that, Y a raíz de eso, like a punishment came upon Israel. un castigo vino sobre Israel. It was supposed that all the battles Israel would fight against his enemies Se suponía que todas las batallas que Israel iba a enfrentar con sus enemigos were won. Amen. That they would get the victory. que ellos salieran victoriosos. But because of the disobedience of the people of Israel, Pero debido a la desobediencia del pueblo de Israel, it was not possible. no fue posible. Let's remember Recordemos that when the prophet Samuel anointed Saul as a king, que cuando el profeta Samuel ungió a Saúl como rey, he gave him some instructions. él le dio algunas instrucciones And he told him, Go to Gilgal and wait there for me. y él le dijo: vaya a Gilgal y espere allá por mí, I will go and offer burnt offerings. y yo iré y ofreceré sacrificios, And later I will tell you what to do. y después yo le diré qué hacer. But Saul, Pero Saúl, he of course went to Gilgal, él por supuesto fue a Gilgal and he had to wait for 7 days. y él tenía que esperar por 7 días. However, the prophet was not there. The prophet didn't appear. Pero el profeta no apareció, no estaba allí. So he got desperate Así que él se desesperó because they were in that battle against the Philistines. porque ellos estaban en esa guerra en contra de los filisteos. And Saul was not able to wait for the prophet Samuel. Y Saúl no esperó al profeta Samuel. So he decided to go and offer the burnt offering. Así que él decidió ir y ofrecer los sacrificios. He didn't wait for the prophet. Él no esperó al profeta. And because of that, Y a raíz de eso, the Lord was not with Saul as it was supposed to be. Dios no estaba con Saúl como se suponía que debía ser. Amen. Amén.
At that moment in chapter 14, at that moment of the battle against the Philistines, En ese momento de la guerra en contra de los filisteos, the situation was really hard la situación fue muy difícil, because you know that the Israelites porque usted sabe que los israelitas already knew about the disobedience of Saul. ya sabían acerca de la desobediencia de Saúl. And humanly speaking, Y humanamente hablando, that war was unfair. esa palabra era injusta. The war. La guerra era injusta Because the Philistines outnumbered the Israelites. porque los filisteos sobrepasaban en número a los israelitas. If we go to 1 Samuel chapter 13 verses 5 and 6, Si vamos a 1 de Samuel capítulo 13 versículo 5 and 6, 5 y 6, the Bible says that there were 30,000 chariots, la palabra del Señor dice que habían 30,000 carros, 6,000 horsemen, 6,000 hombres de a caballo and people as the sand which is on the seashore in multitude. y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Verse 6, when the men of Israel saw that they were in strait, for the people were distressed, En el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, then the people did hide themselves in caves and in thickets and in rocks and in high places and in pits. se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Amen. And if Amen. we read in verse 15, Y si leemos el versículo 15, it says, and Saul numbered the people that were present with him about 600 men. dice, y Saúl contó la gente que se hallaba con él y eran como 600 hombres. So, summarizing, the Philistines were more powerful than the Israelites in that moment. Entonces, resumiendo, los filisteos eran mucho más en números que los israelitas. Amen. The Philistines Amen. were as the sand of the seashore, Los filisteos eran como la arena del mar and the Israelites were only 600 men. y los israelitas solo eran 600 hombres. But that was speaking in a human way. Pero eso era hablando humanamente, Because speaking spiritually, porque hablando espiritualmente, the Israelites were supposed to have an advantage over the Philistines. los israelitas tenían una ventaja sobre los filisteos. It was supposed. Se suponía que ellos tenían esa ventaja, Amen. Because the Almighty God was with him. porque el Dios Todopoderoso estaba con ellos. However, here we see that the Israelites were fearful and many Israelites hide. Pero en todo caso vemos que aquí muchos israelitas estaban temerosos y se escondieron. Amen. Amén. They didn't know what to do. No sabían qué hacer. And we see that when Jonathan says to his armor bearer, Y vemos que cuando Jonathan le dice a su paje de armas, let's go over the Philistines' garrison, vamos a la guarnición de los filisteos, it may be that the Lord will work for us. puede que el Señor trabaje con nosotros. In that verse, we understand that they didn't know what to do. En ese versículo vemos que ellos no sabían qué hacer, That they knew that they needed something supernatural to happen. ellos sabían que necesitaban algo supernatural que pasara. Amen. We know that the Israelites sinned against the Lord Sabemos que los israelitas pecaron en contra del Señor, because they asked for a king. porque ellos clamaban por el rey. Amen. But despite that big mistake they made Pero a pesar de ese gran error que cometieron of asking for a king, de pedir un rey, the Lord blessed them and the Lord gave them some promises. el Señor los bendijo y les dio algunas
promesas, despite their sin. a pesar de su pecado. So when they are in the battle, Así que cuando ellos están en la batalla, they should have remembered those promises, ellos debieron haber recordado esas promesas, but they didn't. pero ellos no lo hicieron. And I would like to remember those promises. Let's go back to chapter 12. Y me gustaría recordar esas promesas. Vamos atrás al capítulo 12. 12, from verse 13 and 14. Capítulo 12 del versículo 13 al 14. It says, Now therefore, behold, the king whom ye have chosen. It was said by Samuel. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, esto fue dicho por Samuel, And whom ye have desired. el cual pedisteis. And behold, the Lord has set a king over you. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. If ye will fear the Lord and serve him and obey his voice and not rebel against the commandment of the Lord, Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, then shall both ye and also the king that reigneth over you continue following the Lord your God. y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. So there were some conditions, but the Lord was, everything will be okay, everything will be all right if you obey. Así que habían unas condiciones, pero el Señor les dijo que todo estaría bien si ellos obedecían. If we go to verse 19, Si vamos al versículo 19, the Bible says, And all the people said unto Samuel, la palabra del Señor dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, Pray for thy servants unto the Lord thy God, that we die not. ruega por tus siervos, oh Jehová tu Dios, para que no muramos. For we have added unto all our sins this evil to ask us a king. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. And pay attention to the answer of the prophet. Y ponga atención a la respuesta del profeta. He said, Fear not. Él dijo, no teman. Ye have done all this wickedness, Vosotros habéis hecho todo este mal, yet turn not aside from following the Lord, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, but serve the Lord with all your heart. sino servidle con todo vuestro corazón. And turn ye not aside, Y no os apartéis, for then should ye go after vain things which cannot profit nor deliver, for they are vain. en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. For the Lord will not forsake his people, Pues Jehová no desamparará su pueblo for his great name's sake, por su gran nombre. because it hath pleased the Lord to make you his people. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. It is clear Está claro that God had promised to be with the people of Israel que Dios ha prometido estar con el pueblo de Israel, despite their sin, a pesar de su pecado, despite their unfaithfulness. a pesar de su infidelidad. So what happened? Así que, ¿qué pasó? If the Israelites got those promises, why now they don't remember those promises, that they are fearful? ¿Por qué si los israelitas sabían estas promesas, por qué ahora tienen miedo? Why they are now hidden? ¿Por qué están escondidos? Why are they afraid of the Philistines? ¿Por qué tienen miedo de los filisteos? Saul had already been used by God to fight against the Ammonites. Saúl ya había sido usado para pelear en contra de los filisteos. You can read that in chapter 11. Usted lo puede leer en el capítulo 11. And the people of Israel defeated the Ammonites. Y los israelitas derrotaron a los amonitas. The Bible says in chapter 13, La Biblia dice en el capítulo 13, verse 1 and 2, versículo 1 y 2. Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel, Saul chose him 3,000 men of Israel.
Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. But now he had only 600 people. Pero ahora él tenía solo 600 hombres. Why most of the Israelites, the warrior people, ¿Por qué la mayoría del pueblo de Israel, la gente de guerra, why they were hidden? por qué estaban escondidos? They were the same who fought before. Eran los mismos que habían peleado antes. They were the same that helped Saul to win the battle against the Ammonites. Eran los mismos que habían tenido la batalla en contra de los amonitas. What was happening? ¿Qué estaba pasando? If they had the blessing of God, the promises of God, Si tenían la bendición del Señor, las promesas de Dios. it is clear also También es claro that feeling que ese sentimiento that had come to them les había llegado because of their disobedience. debido a su desobediencia. When we depart, my brother and sister, from the commandment of the Lord, Cuando nos apartamos, hermano y hermana, de los mandamientos del Señor, we know that if we don't seek God's will, vemos que si no buscamos la voluntad del Señor, that if we don't obey Him, que si no le obedecemos, it will be difficult to be real or to see real in our lives the promises of God. será muy difícil ver reales las promesas del Señor. We know that God won't be with those people who are disobedient. Sabemos que Dios no estará con aquellas personas que son desobedientes. And Saul and the Israelites knew about their disobedience. Y Saúl y los israelitas sabían acerca de su desobediencia. They knew their condition was not the best. Ellos sabían que su condición no era la mejor. And the same happens to many of us. Y lo mismo pasa con algunos de nosotros. Along our Christian life, Durante nuestra vida cristiana, many times we disobey. muchas veces desobedecemos. We know what is the will of God because it is written in His Word. Sabemos cuál es la voluntad del Señor porque está escrita en su palabra. We have received His instructions, Hemos recibido su instrucción, but we neglect our spiritual life. pero nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. We ignore what God is telling us. Ignoramos lo que Dios nos dice. We get desperate in our problems, Nos desesperamos en los problemas and we go away from the Lord. y huimos del Señor. We make our own decisions and we don't take into account God's will. Tomamos nuestras propias decisiones y no tenemos en cuenta a Dios. If we compare this situation during this battle, the situation of Israel with us, Si comparamos la situación del pueblo de Israel y nosotros, it could be very similar. podría ser muy similar. Amen? Amén. We see that although we know the promises of God, Sabemos que aunque conocemos las promesas de Dios, because the Lord has promised many things in His Word, porque el Señor ha prometido muchas cosas en su palabra, we feel fearful nos sentimos temerosos and we hide also. y también nos escondemos And we don't go to battle for our spiritual lives. y no vamos a pelear por nuestra vida espiritual Because we are not sure that God is with us. porque no estamos seguros de que Dios está con nosotros And we are not sure that God is with us because we know we have disobeyed Him. y no estamos seguros de que Dios está con nosotros porque sabemos que hemos desobedecido. Let me remind you some promises. Déjeme recordarle algunas promesas. Those promises are in the Word of God. Esas promesas están en la palabra del Señor. For instance, in Matthew 28:20, Por ejemplo, en Mateo 28:20, the Lord says that He will be with us unto the end of the world. la palabra del Señor dice que Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. In Proverbs 1:33, En Proverbios 1:33, the Bible says, but whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil.
La palabra del Señor dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. In John 14:27, En Juan 14:27, the Bible says, "Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. So if those are only some of the promises the Lord has given us, Entonces, si estas son solo algunas de las promesas que Dios nos ha dado, why many times we feel defeated? ¿por qué muchas veces nos sentimos derrotados? Why many times we feel like fainting? ¿Por qué muchas veces nos sentimos desmayados? That we are not going to make it to heaven. Sentimos que no seremos capaces de llegar al cielo, That we are going to backslide. que vamos a retroceder. It shouldn't be like that. No debería ser así. If we are not sure about the promises of God, about His presence in our lives, Si no estamos seguros de la presencia de Dios en nuestra vida, it could be because we know we have disobeyed Him. podría ser porque sabemos que le hemos desobedecido. It is because we know we have neglected His presence. Es porque hemos descuidado su presencia. It's because He has told us, "Seek me and ye shall find me." Es porque Él nos ha dicho, búscame y me hallaréis. But we don't seek Him. Pero no lo buscamos. We don't go to prayer. No vamos a orar. We don't go to the service to listen to His voice. No vamos al culto a escuchar su voz. We don't fast. We don't study His word. No ayunamos, no estudiamos su palabra. So it is normal that we feel fearful and defeated Así que es normal que nos sintamos derrotados if that is our spiritual condition. si esa es nuestra condición espiritual. Because we are not listening to the commandment of God, to His voice. Porque no estamos escuchando al consejo de su palabra y a su voz. And if we listen to it, we ignore it. Y si lo escuchamos, lo ignoramos. The church of God, my brother and sister, La iglesia de Dios, mi hermano y mi hermana, was not told to be a dying church. no es una iglesia llamada a ser moribunda. Yes, the church of God is not a dying church. La iglesia de Dios no es una iglesia moribunda. We were not called by God to be fearful people. No fuimos llamados por Dios a ser un pueblo temeroso. We were not called by God just to try to survive in our spiritual lives. No fuimos llamados por Dios solo para tratar sobrevivir en la vida. No, No, that is not the kind of life we have been called to. ese no es el tipo de vida que hemos sido llamados a vivir. That is not a victorious Christian life. Esa no es la vida victoriosa. Because when we walk under the power of God, we are not like dying. Porque cuando caminamos Under the power of God, bajo el poder de Dios, we don't feel like dying. no nos sentimos morir, We don't feel like fainting. no nos sentimos desmayar, We don't feel that we are going to be defeated. no sentimos que vamos a ser derrotados. No, No. we feel and we believe that we are going to heaven, that we will be holy. Sabemos y sentimos que somos santos y que vamos a llegar al cielo. Amen. Amén. So the Lord called us to be bold, to be strong. El Señor nos llamó para ser fuertes. And let me remind you more promises. Y déjeme recordarle más promesas. In John chapter 1 verse 12, En Juan chapter 1 verse 12, capítulo 1 versículo 12, the Bible says that we are His children, the children of God. la palabra del Señor dice que nosotros somos sus hijos, los hijos de Dios. Amen. Amén. You are not anything. Usted no es nada. You are not like anything in the world. Usted no es cualquier cosa en el mundo. You are a child of God, Usted es un hijo de Dios, a heir with Jesus Christ.
coheredero con Jesucristo. You are part of the kingdom of heaven. Usted es parte del reino de los cielos. The God Almighty chose you to be part of His church. El Dios Todopoderoso lo escogió para ser parte de su iglesia. And the church of God is a powerful church. Y la iglesia de Dios es una iglesia poderosa. So you shouldn't feel fearful Entonces usted no tiene que sentirse con miedo before sin, before the world, before temptation. delante del pecado, delante de la tentación. Romans chapter 6 verse 6. Romanos capítulo 6 versículo 6. The Bible says, we are not slaves of sin anymore. La palabra del Señor dice que no somos más esclavos del pecado. We are not slaves of sin. No somos esclavos del pecado. Your body, your mind, your feelings Su cuerpo, su mente, sus sentimientos are not slaves to sin. no son esclavos del pecado. They belong to the Lord. Ellos le pertenecen al Señor. The Lord gave you the privilege, the honor to live in holiness. El Señor le dio a usted el privilegio de vivir en santidad. You shouldn't be obedient to sin, to temptation, to the world. Usted no debería ser obediente al pecado, a la desobediencia, al mundo, Because the Lord sets you free. porque el Señor lo libertó. Romans chapter 8 verse 2 says, Romanos capítulo 8 versículo 2 dice: we were made free from the law of sin and death. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. You need to believe that. Tenemos que creer esto. We need to make real this in our lives. Tenemos que hacer esto real en nuestra vida. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. The Bible says that our body is temple of the Holy Spirit. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. And if the power of the Holy Spirit is in your body, Y si el poder del Espíritu Santo está en su cuerpo, sin cannot be there. el pecado no puede estar allí. Evil cannot be there. El mal no puede estar ahí. The devil cannot be there. Satanás no puede estar ahí. Don't feel fearful before sin, No tenga miedo al pecado, because God is with you. porque Dios está con usted. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Primera de Corintios capítulo 6 Verse 17. versículo 17. The Bible says we are united with the Lord and we are one spirit. La palabra del Señor que dice que estamos unidos con el Señor y somos un espíritu. We are one with the Lord. Somos uno con el Señor. You are one with the Lord. Usted es uno con el Señor. And if God is the Almighty and He is with you, why you feel fearful? Y si Dios es Dios todopoderoso, ¿por qué tiene miedo? Why you are no fighting against the world, against sin, against temptation? ¿Por qué usted no está peleando en contra del pecado, en contra de las tentaciones? If the Lord promised He would be with you, Si el Señor prometió que Él estaría con usted. we have been transformed. Hemos sido transformados. We are new creatures. Hemos sido nuevas criaturas. Again, we are not slaves to sin. De nuevo, no somos esclavos del pecado. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says that we are new creatures. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que somos nuevas criaturas. And if God says that I am a new creature, I believe what God says. Y si Dios dice que soy una nueva criatura, yo creo con lo que Él dice. Don't listen to the voice of the devil. No escuche la voz de Satanás. He's telling you that you are defeated, Él le dice a usted que usted está derrotado, that you are a backslider, que usted es un descarriado, that you won't be able to persevere in the ways of the Lord. que usted no va a ser capaz de
perseverar en los caminos del Señor. But you shouldn't think like that. Pero usted no debería pensar así, Because we have the mind of porque Christ. tenemos la mente de Cristo. We need to think about the things that are written in His Word. Tenemos que pensar acerca de las cosas que están escritas en su palabra. Amen. Amén. So having so many promises. Así que teniendo tantas promesas And knowing that God is faithful, y sabiendo que Dios es fiel, that He doesn't lie, que Él no miente, why sometimes we behave as if we had not these promises? ¿por qué algunas veces actuamos como si no conociéramos estas promesas? Why, my brother and sister? ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? To be honest, I am sick and tired Para ser honesta, estoy cansada of seeing that we sometimes are like about to dismay. de ver que muchas veces estamos a punto de desmayarnos. And I am speaking about myself. Y estoy hablando de mí misma. I've been telling the Lord during the last days, Le he venido diciendo al Señor durante los últimos días, Lord, help us. Señor, ayúdanos. It is not possible that we are about to be caught up to heaven. No es posible que estamos a punto de ser llevados al cielo. That is a glorious day for us. Es un glorioso día para nosotros. But it cannot be possible that we are like dying, like dismay, like we are not able to make it. Pero no es posible que estamos como casi muriendo, casi desmayando, casi sin ser capaz de llegar al cielo. Without seeing the power of God real in our lives. Sin ver el poder real de Dios en nuestra vida. And if we don't see the power of God manifested in our lives, it is not because God cannot do it. Si no vemos el poder de Dios manifestado en nuestra vida, no es porque Él no puede hacerlo. It is because myself. Es por mí misma. Because I haven't obeyed the Lord. Porque no he obedecido al Señor. Because I haven't studied His Word. Porque no he estudiado su palabra. Because I haven't believed what He has promised me. Porque no he creído a lo que Él me ha prometido. We have been called Hemos sido llamados to fight the good fight of faith. a pelear la buena batalla de la fe. It means that we are in a war, Esto significa que estamos en una guerra, that we are wrestling, que estamos en una batalla, fighting peleando a lot bastante with our enemy. en contra de nuestro enemigo. But the question is, are we really fighting him? Pero la pregunta es, ¿estamos realmente peleando en contra de él? Are you and I people of war? ¿Es usted y yo pueblo de guerra? Are we really fighting for our spiritual lives? ¿Estamos peleando por nuestra vida espiritual? Many of us, only because of the mercy of God, we are still here. Algunos de nosotros solo por la misericordia de Dios es que estamos aquí. Amen. Amén. Because many of us, Porque muchos de nosotros, for such a long time, por ya hace mucho tiempo, have been hidden like the Israelites in that battle. hemos estado escondidos como los israelitas en esta batalla, Fearful, temerosos, cowards. cobardes. And the Lord has given us spiritual weapons to fight. Y el Señor nos ha dado armas espirituales para pelear. Get out from the hideout. Sal del escondite. A hideout Un escondite is a safe place for hiding, es un lugar seguro para esconderse, especially from the law. especialmente de la ley. A hiding place, Un lugar secreto especially a remote place. es especialmente un lugar remoto, Where nobody can find me. donde nadie me puede encontrar. A place
un lugar where I make the decision to hide myself, donde yo tomo la decisión de esconderme, especially for a prolonged period of time. especialmente por un largo periodo de tiempo. I don't know if you are in a hideout. Yo no sé si usted está en un escondite. I have to acknowledge I've been in a hideout. Yo tengo que reconocer que yo he estado en un escondite. But I believe and I have to come again to the Word of God. Pero yo creo y yo tengo que volver a la palabra del Señor. And I had to remember the promises that God has given me. Y yo tengo que recordar las promesas que Dios me ha dado. I don't want to listen to the sound of the trumpet in a hideout. Yo no quiero escuchar el sonido de la trompeta en un escondite. I want to be fighting the good fight. Yo quiero estar peleando la buena batalla. I want to be an instrument of God to help others to make it to heaven. Yo quiero ser un instrumento para ayudar a otros a llegar al cielo. I want to fight against more brothers and sisters, against the powers of the enemy. Yo quiero luchar con mis hermanos y mis hermanas en contra de las potestades del enemigo. How is it possible ¿Cómo es esto posible? that many people come to our churches Que mucha gente viene a nuestras iglesias and we don't fight together with them for their spiritual lives? y no peleamos con ellos por su vida espiritual. And in the same way they come, they leave church. Y de la manera que llega también se van de la iglesia. The Israelites Los israelitas had to fight the Philistines, tuvieron que pelear contra los filisteos, but their material weapons were not many and were not very powerful. pero las armas no eran muchas y no eran muy poderosas. However, they had spiritual weapons in God. Pero ellos tenían armas espirituales en Dios. However, because of their disobedience, Aún but because of their disobedience, debido a su desobediencia, they didn't remember those spiritual weapons. no recordaban esas armas espirituales. They decided to hide themselves. Ellos decidieron esconderse ellos mismos. That was the solution before the battle. Esa fue la solución en frente de la pelea. Amen. But Jonathan, Pero Jonathan, Saul's son, el hijo de Saúl, he decided él decidió to remember that there was a God Almighty that had promised something to them. Él decidió recordar que había un Dios poderoso que le había prometido, And he remembered that powerful faith they could have in God. He remembered that powerful faith él recordó esa fe poderosa that they could have in God. que ellos podían tener en Dios. He remembered Él recordó that with God everything was possible. que con Dios todo era posible. Even the things that people think they are not possible, with God are possible. Aún las cosas que las personas creen que no son posibles, con Dios son posibles. And it is in that moment, Y es en ese momento, 1 Samuel chapter 14 verse 6, Primera de Samuel capítulo 14 versículo 6 dice that Jonathan told the young man, que Jonathan le dijo a su paje de armas: "Come and let us go over unto the garrison of this uncircumcised. ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. It may be that the Lord will work for us. Quizá haga algo Jehová por nosotros. For there is no restraint to the Lord to save by many or by few." Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonathan was not trying to manipulate the will of God. Jonathan no estaba tratando manipular la voluntad de Dios. He knew Él sabía that God could do something for them, que Dios podía hacer algo por ellos, but he didn't know still if God would do it in that moment. pero él aún no sabía si Dios lo haría en ese momento. However, he wanted to depend on God's decision. En todo caso, él quería depender
de la decisión de Dios. His faith was not that God would do whatever he wanted. Su fe no era que Dios haría cualquier cosa que él quisiera o pidiera, But that God would do whatever he said. sino que Dios haría lo que él dijera. You and I need to have that deep conviction. Usted y yo tenemos que tener esa profunda convicción. God is able to do everything he says he has promised. Dios es capaz de hacer todo lo que él ha dicho y ha prometido. What are those promises the Lord has given you? ¿Y cuáles son esas promesas que Dios le ha dado? Take advantage to recall them now. Aproveche y recuérdelas ahora. Because if the Lord promised you that he would be with you, that he would take you to a certain place, Porque el Señor le ha prometido que Él lo va a llevar a algún lugar, that he would save your family, que Él salvará a su familia, that he will help you till the end. que Él lo ayudará hasta el final. He will do it. Él lo hará. He will do it. Él lo hará. Even if the situation is the most difficult in the world. Aun si la situación es la más difícil en el mundo. So Jonathan was waiting for a confirmation from God. Así que Jonathan estaba esperando una confirmación de Dios. Verse 8. Versículo 8. We will show ourselves to them. Y nos mostraremos a ellos. It means to the Philistines. Es decir, a los filisteos. If they say thus to us, wait until we come to you, then we will stand still in our place and not go up to them. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. But if they say thus, Mas si nos dijeren así, come up to us, then we'll go up, for the Lord has delivered them into our hand, and this will be a sign to us. subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. When we go in prayer, Cuando vamos a orar, when we want to know the will of God, cuando queremos conocer la voluntad de Dios, we need to remember that God is sovereign to do as He wants. tenemos que saber que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. We need to listen to His voice. Tenemos que escuchar su voz. We cannot frame God and tell Him, God, I want you to do this and this and this and this. No podemos enmarcar a Dios y decirle, haz esto, esto y esto. I have to present my situation. Yo tengo que presentar mi situación. And I need to ask Him, God, what do you want me to do before this situation? Y tengo que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta y esta situación? I know you are all powerful. Yo sé que tú eres todopoderoso. I know you can do many things in favor of me. Yo sé que tú puedes hacer muchas cosas a mi favor. But what is what you want to do? Pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? That is part of the battle. Eso es parte de la batalla. And when we come to the Lord and the Lord speaks to us, Y cuando venimos al Señor y Él nos habla and He reveals unto us what He wants to do, y Él nos revela lo que Él quiere hacer, then my brother and sister, we feel happy. entonces mi hermano y hermana nos sentimos felices And we feel sure about the promises of God. y nos sentimos seguros de las promesas de Dios. And then fear has to go Y away. entonces el temor tiene que huir, Because we already got a word from the Lord. porque ya tenemos una palabra del Señor, Because the Lord gave us a promise. porque el Señor nos dio una promesa. Do you understand how important it is to battle, to fight? ¿Usted entiende qué tan importante es pelear? We don't fight with, material weapons. Nosotros no peleamos con armas materiales.
We fight with our knees. Peleamos con nuestras rodillas. When we go to the presence of God, Cuando vamos a la presencia del Señor, that is the way we should battle. de esa manera es que debemos pelear. But are we doing so? Pero ¿estamos haciendo eso? God in His mercy, my brother, Dios en su misericordia, mi hermano, helped Jonathan ayudó a Jonathan and backed him up. y lo respaldó. Verse 15. Versículo 15. And there was trembling in the camp, in the field, and among all the people. The garrison and the raiders also trembled, and the earth quaked, so that it was a very great trembling. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Verse 20. Then Saul and all the people who were with him assembled, and they went to the battle, and indeed every man's sword was against his neighbor, and there was very great confusion. Versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. When the people realized what was happening, Cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, even the ones who had left the battle before decided to join it again. aún la gente que ya había decidido dejar la batalla, decidieron volver a pelear. Why sometimes people who already left church are not coming back? ¿Por qué algunas veces las personas que dejaron la iglesia no han vuelto? Because sometimes they see our testimony Es porque muchas veces ellos ven nuestro testimonio and they don't see a victorious testimony. y ellos no ven un testimonio victorioso. So they say, if that is the spiritual person and look at its condition, Entonces ellos dicen, si eso es una persona espiritual y mire su condición, what I am going to do there? ¿qué voy a hacer yo allá? Verse 21 says, Versículo 21 dice, moreover, the Hebrews who were with the Philistines before that time, who went up with them into the camp from the surrounding country, they also joined the Israelites who were with Saul and Jonathan. y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos a los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Verse 22, likewise all the men of Israel who had hidden in the mountains of Ephraim, when they heard that the Philistines fled, they also followed hard after them in the battle, so the Lord saved Israel that day. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Versículo 23 dice, así salvó Jehová a Israel aquel día. So the ones who were still hidden, amen, joined the battle. Así que los que aún estaban escondidos también se unieron a la batalla. The fearful ones, the coward ones. Los cobardes, los que tenían miedo. But why they decided to join the battle? Pero ¿por qué decidieron unirse a la batalla? Why they decided to come back? ¿Por qué decidieron volver? Because they saw that there were some people who decided to remember the promises of God and to go and battle against the Philistines. Porque ellos vieron que había un pueblo que quería recordar las promesas del Señor e ir en contra de los filisteos. And when they saw that God was there, Y cuando ellos vieron que Dios estaba allí, that the people saw the Lord and the Lord was with them, que el pueblo buscó al Señor y Dios estaba allí. and look that God only used one person to start that battle, was Jonathan. Y vieron que Dios usó solo una persona para empezar esta batalla, que fue Then the Jonathan. others also felt encouraged to go and battle again. Entonces el resto se sintieron
animados para volver a la batalla. Amen. The same can happen with us. Lo mismo puede pasar con nosotros. Maybe God is looking only for you, waiting for you. De pronto Dios está esperando por usted. One Jonathan, Un Jonathan, a armor bearer, un paje de armas, maybe 2, de pronto 2, maybe 10, de pronto 10, or maybe a whole church. o de pronto toda una iglesia, To go to fight the Philistines and to defeat them. para ir en contra de los filisteos y destruirlos. The Lord wants you and wants me to join that spiritual battle. Dios quiere que usted y yo nos unamos a esta batalla espiritual. We are children of God. Somos hijos de Dios. We are no coward. No somos cobardes. We are no fearful. No somos temerosos. We cannot hide in those caves. No nos podemos esconder en esas cuevas. Sometimes the cave can be a sickness De pronto la cueva puede ser una enfermedad, or maybe sin o de pronto el pecado, or a problem. o un problema. And we are hid in that problem, in that situation. Y estamos escondidos en ese problema, en esa situación. And we are fearful. Y tenemos miedo. But that is not the will of God. Pero esa no es la voluntad de Dios. If you and I join Si usted y yo nos unimos and we battle and we wrestle, y batallamos, then the Lord for sure will be with us and He will give us the victory. entonces seguramente, muy seguramente el Señor estará con nosotros y Él nos dará la victoria. Let's remember in Ephesians Recordemos en Efesios, chapter 6, versículo 6, verse 12. versículo 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yes, the word is difficult, it's hard. Sí, la batalla es difícil, es dura, But in verse 13, the Bible says, pero en el versículo 13 dice, wherefore, por tanto, take unto you the whole armor of God, tomad toda armadura de Dios, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14, stand therefore. 14. Estad pues firmes. Stand therefore, Estad pues firmes. having your loins girt about with truth, Ceñíos vuestros lomos con verdad and having on the breastplate of righteousness, y vestidos con la coraza de justicia and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Above all, Sobre todo, taking the shield of faith, tomad el escudo de la fe, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, and take the helmet of salvation y tomad el yelmo de la salvación and the sword of the Spirit. y la espada del Espíritu, Take the sword of the Spirit, y la espada del Espíritu, which is the word of God. que es la palabra de Dios. Take the word of God. Tome la palabra de Dios. Take the word of God Tome la palabra de Dios and pray always y ore siempre with all prayer and supplication in the Spirit, con toda oración y suplicación en el Espíritu, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. This is not a battle only about me. Esto no es una batalla solo acerca de mí.
It's about you, it's about your brother, your sister, your wife, your husband, your children. Es acerca de usted, de su esposa, de sus hijos. We are in a warfare. Estamos en una guerra. Let's remember what the Lord Jesus did on the cross of Calvary. Recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2. Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2. Let's remember that we read that our war is against principalities, darkness. Recordemos que ya leímos que nuestra batalla es en contra de las tinieblas, en contra de los principados. But look at what the Lord did with them. Pero mire lo que el Señor hizo con ellos. Verse 13. Versículo 13. And you being dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. The Lord, your debt, your sin, my sin, was nailed to the cross. Su pecado, mi pecado, fue llevado a la cruz. It was nailed over there. Fue clavado allí. That sentence of death that was behind us. Esa sombra de muerte que estaba detrás de nosotros was nailed to the cross. Fue clavada en la cruz. And in verse 15 the Bible says, and having spoiled principalities and powers. Y en el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. The Lord Jesus triumphed on the cross of Calvary. El Señor Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario. He defeated the enemy on the cross of Calvary. Él derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. And that victory is ours. Y esa victoria es nuestra. We have victory in Jesus Christ. Tenemos la victoria en Jesucristo. We are more than conquerors in Jesus Christ. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Don't hide yourself. No se esconda. Go and battle. Vaya, salga y pelee for your spiritual life, por su vida espiritual, for the spiritual life of your brothers, of your sisters, por la vida espiritual de su hermano, de sus hermanas, of your husband, of your wife, of your children, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. And if you indeed need a hiding place, pero si usted realmente necesita un lugar, un escondite, the only hiding place a Christian should have, el único escondite que un cristiano debería tener, the only hiding place, el único lugar secreto que un cristiano debería tener, must be the Lord. Debe ser el Señor. It's a place suitable to hide ourselves. Es un lugar perfecto para escondernos a nosotros mismos. Psalm 119. Salmos 119. Verse 114. Versículo 114. The psalmist said, el salmista dice, you are my hiding place and my shield. Mi escondedero y mi escudo eres tú. I hope in your word. En tu palabra he esperado. Colossians 3:3. Colosenses 3:3 dice, our life is hidden with Christ in God. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. I don't know if you identify
yourself today Yo no sé si usted se identifica hoy with Jonathan, con Jonathan, with the armor bearer, con el paje de armas, maybe with those ones who fled the battle, o tal vez con aquellos que huyeron de la batalla, with the deserters, con los desertores, or with the ones who were hidden. o con los que estaban escondidos. But the Lord wants to use all of them. Pero el Señor quiere usar a todos ellos. The Lord wants to use Jonathan. El Señor quiere usar a Jonathan. The Lord wants to use the armor bearer. El Señor quiere usar al paje de armas. The Lord wants to use even the deserters, Dios quiere usar aún a los desertores or the ones who are hidden. o a los que están escondidos. We need to battle Tenemos que luchar as one body, como un cuerpo, in the same spirit with the Lord, en el mismo espíritu con el Señor, with our spiritual weapons. con nuestras armas espirituales. So if there is here a Jonathan, an armor bearer, Así que si hay aquí un Jonathan, un paje de armas, a deserter, un desertor or someone who is hidden, o alguien que está escondido, I invite you to pray. yo lo invito para que ore conmigo.